Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, les traigo un cómic bastante sui generis y divertido que une la historia de la Guerra de los Clones junto con los Caballeros Jedi y el mítico sable oscuro de los Mandalorians, que lo vimos por primera vez en la serie de Clone Wars. Una historia que pertenece al cómic de The Clone Wars Defensores del Templo Perdido, uno que técnicamente es Legends, Masters, por haber sido publicado por Lucasfilm en 2013, pero que está hecho como otras historias paralelas a la serie de Clone Wars para complementar esa serie que sí es canónica. De hecho, el propio cómic explica que la historia sucede entre las temporadas 4 y 5 de Clone Wars, involucrando a los Jedi, clones y Mandalorians. Y es justo aquí que comienza la historia en los rincones del borde exterior en la luna de Drey 2, cuando la maestra Jedi Twi'lek, Bingu Trilla y su padawan humana Renax Omani serán enviadas junto con su grupo de clones por el Consejo Jedi a buscar un antiguo templo perdido por el tiempo de los Jedi que, de acuerdo a un viejo holocrón, se escondía ahí un viejo artefacto Sith, conocido como el guantelete del joven Krish, uno que los Jedi habían ocultado en ese lugar para proteger a toda la galaxia. Pero este equipo de Jedi y clones habían sido enviados justamente para que este artefacto Sith no cayera en manos del Conde Dooku y los separatistas. Es aquí que se nos introduciría al verdadero protagonista de esta historia, el clon Glitch, quien mientras las dos Jedi abrían con la fuerza el templo, él sentía como si aquello ya lo hubiera visto en alguna especie de visión. Y esto a pesar de que uno de sus compañeros clones se burlaba de él, porque claro, habían visto esa misma puerta en el informe previo a su misión. Es así que las dos Jedi buscarían con la fuerza para tratar de encontrar dónde estaba el artefacto oscuro. Todo mientras casualmente eran escuchadas y observadas por el clon Glitch. Es entonces que justo Glitch pisaría una vieja trampa en el templo y súbitamente se despertaría de su sueño un gigante guardián robótico que los Jedi habían puesto ahí para proteger el lugar. Aquello, claro, se volvería un completo caos entre el reparto de blasters, las bombas de los clones y el tajo de los sables de luz de los Jedi en contra del guardián de piedra. Pero nada de eso lo detenía hasta que de un momento a otro el teniente clon Lo esperaría las órdenes de su general Jedi. Pero al mismo tiempo el clon Canon se burlaría sobre qué rayos estaba haciendo el clon Glitch al no usar sus blasters, inclusive hasta llamándolo como un tonto, ya que Glitch literalmente tenía la mano levantada diciendo que estaba intentando usar la fuerza para detener al guardián de piedra. Pero justo lo dicho por Glitch sería lo que despertaría a la maestra Utrilla y a la padawan Renax para poder resolver el rompecabezas, ya que justo la clave de esa prueba era la fuerza, ya que había sido ahí puesto el guardián de piedra por los Jedi con la única cosa que nunca haría un Sith buscando el guantelete, ya que debían de usar la fuerza pero no para atacar al guardián. Y así, de una inteligente manera, moviendo el generador que tenía debajo, desactivarían de inmediato a la gigante estatua. Pero el interés por la fuerza del clon Glitch había sido notado por los otros mientras se disculpaba por haber accionado aquella trampa. Es entonces que la padawan Renax sentiría que había algo detrás de la pared, y al ver otro acertijo más, la maestra Utrilla le pediría uno de los dos sables que tenía la padawan, ya que ella ya había estudiado el mecanismo y sabía que aquello les mostraría el camino. Y así, insertando el plasma verde en el orificio correcto, la puerta que protegía una sala más amplia se abriría. Y entonces los Jedi y los clones continuarán explorando el templo perdido para encontrar el misterioso artefacto Sith. Pero es aquí que la maestra Utrilla le daría una lección a la padawan, mientras el clon Glitch atentamente escuchaba como si fuese otro padawan. Y la maestra Jedi le decía a su alumna que usara la fuerza para sentir el peligro antes que sucediera, ya que la fuerza fluía por todas las cosas vivas, y con la fuerza ellos podían sentir los ecos de las personas que habían pasado por ahí antes. Es así que ambas encontrarían más representaciones de los Jedi y los Sith enfrentándose por ese artefacto. Todo mientras Glitch de nuevo las escuchaba, hasta que súbitamente la maestra Twi'lek llamaría al clon para que le dijera al teniente Lo que las esperara en la otra sala mientras ellas estudiaban aquel tallado en piedra. Lo curioso aquí es que mientras Glitch caminaba por el oscuro templo hasta el resto de los clones, se creería literalmente un Jedi al haber escuchado todas esas lecciones, ya que caminando en la oscuridad no dejaba de repetir una y otra vez que la fuerza fluía en él.
Pero al llegar al otro lugar donde estaba el teniente y el resto de los clones, ellos le dirían a Glitch que no irían a ningún lado puesto que aquello era un callejón sin salida y tampoco había ahí indicios del guantelete del joven Krish. Es así que súbitamente uno de los clones tocaría una de las columnas y estas se convertirían en voraces insectos que de inmediato atacarían a los clones. Y mientras todos disparaban, Glitch le diría a sus compañeros que sentía que aquello era una obra del lado oscuro. Pero justo ahí los clones podían ver que del centro donde habían estado los insectos justo se escondía el guantelete. Por lo que en unos pocos instantes ni Glitch ni el resto de los clones ya no podrían más ante la marabunta de insectos que los atacaba. Así que súbitamente la fuerza acudiría para salvar a Glitch. Y él mismo, claro, le agradecería a esta. Hasta que descubriríamos que en realidad habían sido las dos Jedi que lo habían salvado. No obstante, ni los sables ni los blasters parecían dañar a aquellos insectos, ya que descubrirían que eran invulnerables al haber sido expuesto durante siglos al poder oscuro del guantelete de Krish. Es entonces que la maestra Utrila haría un último intento por alcanzarlo, hasta que al posarse frente de él quedaría en un trance oscuro. Sobrecogida por los poderes del guantelete, y apenas podría dar la orden a su equipo de abandonar el artefacto y salir de aquella sala de inmediato para sellarla. Así que después del trauma y la persecución lograrían cerrar la puerta y salir a salvo dejando a los insectos detrás. Pero la maestra Jedi no dejaba de sentir el frío oscuro y la peligrosidad misma del artefacto que definía como algo demasiado peligroso para poder moverlo de ahí. Porque su objetivo después de todo era confirmar que estaba el guante ahí. Así que ahora, junto con el Consejo Jedi, podrían idear una manera de cómo poder protegerlo. Por lo que después del trauma, los clones y las Jedi se dispondrían a descansar un poco poniendo sus tiendas en el templo. Pero la Padawan Renax, al haber visto el interés en la fuerza del clon Glitch, lo llamaría para que la acompañara mientras que el resto se recuperaban de la experiencia. Es así que estando fuera del templo Jedi, que el clon y la Padawan tendrían un momento donde formarían un vínculo, ya que Glitch le preguntaría ahí sobre por qué era tan buena con él. Y la Jedi, además de contarle que había sido entrenada en la fuerza durante toda su vida, le confirmaría también que sabía que había estado escuchándola a ella y a su maestra en el templo. Así que con esto le preguntaría al clon sobre qué pensaba encontrar en la fuerza. Por lo que aquí, mostrando el lado filosófico de Glitch, él le preguntaría a la Padawan Renax Omani si creía que él podría sentir la fuerza. Claro, él se creía un tanto defectuoso por eso de ser un clon y por preguntar aquello, puesto que sus compañeros lo trataban mal o lo tildaban de loco al hablar de la fuerza. Pero aquí, claro, la Padawan Renax le recordaría las palabras de su propia maestra Utrila, ya que la fuerza fluía en todas las cosas vivas, y los Jedi podían hacer cosas increíbles precisamente por la fuerza. Pero justo todos ellos estaban unidos por ella, dándole a entender al clon que sí, todos tenían un poco que ver con la fuerza después de todo en un inspirador momento. Claro, Glitch estaba preocupado que algo tuviera mal en su interior o su mente, pero justo mientras hablaban en la fuerza, ambos eran interrumpidos al escuchar un ruido. Y en ese momento, en la cima de aquel desfiladero que daba hacia el templo, se aparecerían 5 figuras mandalorianas con jetpacks. Era justo la guardia letal con el mismísimo Pre Vizsla, portador del sable oscuro, acompañado ahí por su lugarteniente Bo-Katan Kryze. Es entonces que de inmediato el combate iniciaría con un montón de repartos de blasters y defensa con el sable de luz. Esto mientras la Jedi se preguntaba cómo rayos Pre Vizsla y su guardia letal los habían encontrado. Pero el Mandalorian, mientras desarmaba a la Jedi, revelaría que su clan había estado buscando la localización exacta del guantelete y una vez que lo tuviera sería imparable para poder tener su venganza en contra del Conde Dooku, que lo había traicionado previamente, y también, claro, contra toda la galaxia. Por lo que así, sin mucho esfuerzo, la Jedi y el clon Glitch caerán capturados por el Mandalorian. Pero la Padawan, como habíamos visto, tenía 2 sables, así que le diría al clon Glitch que se inclinara y alcanzara su espada, y así, de una increíble manera, Glitch encendería el brillo zafiro de la otra espada, y de inmediato lograría liberarlos. Todo mientras Renax distraía a los Mandalorians recuperando su espada azul, al mismo tiempo que de una absurda manera volvía a ser capturada solo para que Glitch corriera y avisara al resto del grupo adentro del templo del ataque que se estaba dando mientras le llovía al clon fuego por detrás.
Pero tras la violenta explosión y avisarle al resto del grupo, es cuando los mandalorianos, liderados por Pre Vizsla ya sin su casco, se aparecerían ahí en el templo amenazantes, teniendo también consigo ya amordazada a la Padawan Renax y apuntándole la 100 por la mismísima Bo-Katan Kryze. Así que al ver aquello y ante las órdenes de Vizsla, todos dejarían sus armas, y Glitch apenas venía reincorporándose. Por lo que Vizsla, teniendo a todos a sus pies, sabía bien que había medidas defensivas en ese templo, pero también sabía que los Jedi conocían cómo pasarlas. Así que su plan era que lo escoltaran para que él mismo pudiera obtener el guantelete de Kryze, hasta que súbitamente se sorprendería al darse cuenta que el clon Horns tenía en su casco el logo de la Guardia Letal porque se creía un Mandalorian. Aquello, claro, a Vizsla le parecería un insulto, porque el clon a sus ojos era solo una herramienta de los Jedi. Y brutal, como siempre había sido, le daría su blaster a Horns, diciéndole que si de verdad quería unírseles, entonces que le disparara a su general Jedi, la cual estaba ahí presente. Pero Horns, con su increíble lealtad, no podría hacer aquello. Así que de inmediato le regresaría la pistola Western 35 a Vizsla. Por lo que, sabiendo que el clon era otra pálida imitación de un Mandalorian, Vizsla le apuntaría a su frente listo para matarlo. Hasta que súbitamente detrás de él se escucharía el encendido de una fina hoja de plasma verde. Era en realidad el clon Glitch, quien se había convertido en el héroe, olvidando que tenía en sus manos el arma zafiro de la Padawan, y lo usaría de inmediato de forma amenazante. Claro, Bo-Katan también amenazaría con matar a Renax, pero un confiado Vizsla se reiría de cómo el clon sostenía aquella espada sabiendo bien que no era un Jedi. Así que, sacando de inmediato el mítico sable oscuro de su espalda, le daría una prueba al clon de lo que significaba ser un verdadero Mandalorian. Es entonces que la danza entre el portador del sable oscuro y el sable zafiro del clon Glitch comenzaría, y Vizsla estaría tan confiado al enfrentarse a aquel clon que parecería creerse un Jedi que de inmediato le ordenaría que lo atacara, y así el clon tiraría una y otra vez un tajo mientras un orgulloso Vizsla hacía decoro de su técnica con el sable, hasta que de un momento a otro patearía lejos a Glitch con un contundente golpe. Parecería que hasta ahí había llegado la vida de aquel clon que creía sentir la fuerza y que trataba de seguir la senda Jedi. Hasta que Vizsla, teniéndola a su merced, le preguntaría si también se creía un Mandalorian como el otro clon. Pero Glitch, negando aquello y atacando a Vizsla con su espada, súbitamente activaría por pura suerte la trampa donde estaba el guardia Jedi. Y la estatua, al activarse de inmediato, causaría caos entre los clones, los Jedi y los Mandalorians, causando con ello también la distracción perfecta para que todos pudieran liberarse en un auténtico golpe de suerte. Pero el combate entre el Mandaloriano y el clon no había culminado, y es ahí que Vizsla entendería que el clon en realidad sí se creía un verdadero guerrero, y que con aquellos tajos que hacía con su espada, seguramente el clon en realidad se creía un Jedi. Pero también Glitch se defendería aquí de cada estocada, hasta que Vizsla, cansado de jugar, lo tendría acorralado, diciéndole al clon de forma amenazante si acaso se sentía ahora mismo como un Jedi. Y es justo en ese momento que, elevando su espada, Glitch conectaría un golpe contra Vizsla, y apuntando de inmediato al acertijo del templo que había en la puerta, únicamente le diría al Mandalorian que si en realidad él fuera un Jedi, él sí conocería el agujero correcto en el que debería ir esa espada. Por lo que Glitch, equivocándose rotundamente, insertaría su sable de luz en el orificio equivocado, diciendo que únicamente tenía el talento para estar en el lugar incorrecto en el momento erróneo. Pero claro, con su error, esto también activaría la trampa del templo Jedi, y todo el lugar comenzaría a temblar al punto de desmoronarse. Y Glitch de inmediato, al abrirse un agujero, caería al vacío. Y sabiendo esto, Pre Vizsla de inmediato volaría y le ordenaría la retirada a todos sus Mandalorians. Aquella situación sería un completo caos ante el sacrificio que parecería ser algo muy Jedi del clon Glitch. Y la Padawan Renax y la maestra Utrila apenas podrían salir del templo que se desmoronaba junto con los otros clones, al mismo tiempo que todos lamentaban la pérdida de Glitch al no verlo por ningún lado. Es así que los Jedi y los clones podrían salir a un lugar seguro en medio de la noche, mientras barrían con uno de los últimos Mandalorianos, al tiempo que Pre Vizsla le decía a Bo-Katan y a otro de sus supervivientes que era la hora de irse de ahí porque ya no había nada más en ese lugar.
todo en realidad había quedado en la ruina, y Holst tiraría su casco de la guardia letal a esos mismos escombros, mientras le decía a la memoria de Glitch que había sido un terrible trooper, pero al menos había demostrado ser un gran hombre. Y así, rindiéndole honores los 3 clones y las 2 Jedi, sabrían por qué después de todo, con su sacrificio, Glitch había hecho algo muy pero muy Jedi, y eso lo tenían muy en claro, sobre todo Renax y Utrilla. Pero claro, la cosa no terminaría ahí, ya que los Jedi y los clones se irían del templo creyendo que Glitch y el guantelete se habían perdido para siempre. Pero horas más tarde, el clon nos demostraría que seguía vivo, todo por la fortuna de portar el guantelete, sí. El clon, claro, se sentiría gustoso porque aquello sí había funcionado, pero de una extraña manera se lo quitaría y le pondría una viga de Duracero y lo tiraría de inmediato al río mientras despuntaba en ese planeta el alba. De nuevo ahí, haciendo algo muy Jedi, alejando y hundiendo aquel mal para siempre en el río. Y así, al ver aquello, mientras Glitch por fin nos mostraba su rostro, el clon entendería bien la enseñanza de las 2 Jedi. La fuerza fluía como aquel río, por lo que mirando cómo amanecía en aquel bello lugar lleno de vida, el clon admiraría cómo la fuerza fluía a través de toda la vida en aquel hermoso paraje. Pero si tras este bello final también te interesa conocer qué pasó con la purga mandaloriana durante la era imperial, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.